esa parábola el día de ayer en la noche o en la madrugada se estuvo tocando. Vamos a leer ahí, Evangelio de Lucas 15, versículo 11 al 16, aunque no lo vamos a leer todo, ¿verdad? No, que es del versículo 11 al 16. 15, versículo 11 al 16. Capítulo 15, versículo 11 al 16. ¿Lo tenemos? ¿Sí? De Lucas. Leemos, dice la palabra del Señor. También dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Eso es todo. Bien. Como tema tenemos el alejamiento del hijo. El alejamiento del hijo pródigo. Si bien este pasaje, como es tan rico en su símil, en su forma de verlo, podemos verlo desde varias perspectivas. Puede verse desde una perspectiva con respecto a un creyente que se ha alejado del Señor. Puede verse desde la perspectiva de la salvación universal de Dios, de los hombres, es decir, la forma en que Dios mira cómo el hombre se ha separado y ahora Él tiende un lazo para poder traer la salvación al hombre. Como también se puede ver desde el punto de vista que hoy nosotros vamos a tocar, que es como la forma paulatina de cómo una persona, un creyente, ha ido alejándose, ha ido cayendo de la gracia de Dios para ahora verse en una situación tan difícil, tan terrible, como fue su primer estado, que ahora viene a ser peor. Ahora, bajo esa lupa lo vamos a poner, bajo la lupa sobre cómo el hombre, el creyente, se va alejando de Dios poco a poco, hasta llegar a un grado donde ya su situación es tan terrible que se puede comparar a lo que aquí dice el Evangelio de Lucas, que llegó a tener tanta hambre. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Bien, si lo visualizamos desde otra perspectiva también, desde la perspectiva de la eternidad, de cómo fue lo que Dios creó en un principio y cómo Dios quería que funcionara y cómo esto se vino apartando, lo podemos ver también desde ahí. Porque la Biblia nos enseña que cuando Dios creó al ser humano y a la creación con él, todo lo creó perfecto y en gran manera bueno. Es decir, todo cumplía su rol y su papel que debía de cumplir. Nada estaba fuera de lugar. Todo cumplía y obedecía a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. El hombre era un ser muy inteligente, pero también era inocente. Es decir, en él no había ningún rasgo de maldad, en él no había mentira, en él no había ningún tipo de engaño. Entonces, Dios había creado las cosas perfectas y era así como Dios quería que fuesen. Yo no sé si ustedes alguna vez se han preguntado, bueno, yo al menos sí lo he hecho, de cómo serían las cosas si Adán y Eva no hubieran pecado, ¿verdad? ¿Cómo serían hoy las cosas si el hombre no se hubiera rebelado contra Dios, si el hombre no hubiera pecado? ¿Y cómo viviríamos hoy? ¿Cómo sería la situación eso de que imagínense que Adán y Eva hablaban con Dios cara a cara cada tarde? Y ahora digo ahora Dios hablaría con nosotros cara a cara todos los días. O sea, fuera quizás una forma de vida maravillosa que no extrañaríamos nada.
O sea, no tendríamos necesidad de tener aparatos, no hubiera necesidad de un celular, no hubiese necesidad de medios de transporte, porque todo lo tendríamos con el Señor. No hubiese necesidad de trabajar tan afanosamente, porque lo que necesitaríamos lo tendríamos a la mano y no desearíamos nada, porque todo cuanto pudiéramos llegar a desear lo tendríamos. Entonces, uno se pone a pensar en eso, ¿verdad? Y precisamente el relato parte de esa verdad, en que un hombre, dice ahí el evangelista, tenía 2 hijos, dice. Y estos 2 hijos estaban bien con él. Porque en la voluntad de Dios, en el plan perfecto de Dios, es que los hijos, mientras no se han casado, permanezcan bajo la mano protectora, bajo el cuidado de sus padres. Permanezcan bajo el cuidado de sus padres y los hijos se mantengan bajo la obediencia y bajo el cuidado y bajo el mandato de sus padres. Así comienza el relato. Y es así como Dios desea a la familia. Pero desde el punto de vista, primero que dijimos, dentro del punto de vista sobre cómo un creyente se va alejando de Dios, ahí también uno puede entender de que el deseo de Dios es que todo creyente esté bajo el cuidado, bajo el mandato de Dios, bajo el creyente esté bajo la obediencia de Dios. Ese es el deseo de Dios. Que el hombre y la mujer estemos bajo la dependencia de Él. Porque recordemos que Él en el Nuevo Testamento se nos revela como el Padre que está en los cielos. Pero no es Padre de cualquiera, como una vez lo dijimos. Es Padre del creyente. Es Padre del cristiano. No del inconverso, no del mundo. Es Padre de aquellos que hemos creído en Él. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, ese hombre puede ser nuestro Padre Celestial. Y los 2 hijos son las 2 clases de creyentes que hay. Entonces, el deseo de Él es que todo creyente esté bajo la voluntad de Dios, bajo la voluntad del Padre. Como cuando rezamos el Padre Nuestro, cuando lo oramos, ¿verdad? Que dice, Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces lo mismo, el deseo de Dios es que los creyentes estemos bajo la mano de Dios, siendo cuidados por Dios, dependiendo de Dios, y nosotros bajo completa obediencia bajo la mano del Señor. Ese es el deseo de Dios. Porque cuando hacemos así, estamos en la voluntad perfecta de Dios. Cuando estamos así, estamos bajo el cuidado de Dios. Estamos bajo lo normal, pues. Porque hay gente que cree que lo normal es decir que tiene un Padre Celestial, pero vivir como se le da la gana. Y piensan que eso es lo normal. Y yo les digo, según la Biblia, eso es anormal de un creyente. O sea, que un creyente viva como que no existiera Dios, que un creyente viva en desobediencia a la palabra de Dios, eso es anormal. O sea, ese creyente no está bien, está enfermo. Porque un verdadero creyente se comportará como un hijo de Dios. ¿Y cómo se comporta un hijo de Dios? Se sujeta. Se sujeta. Lo mismo si lo vemos desde la otra perspectiva. Que Dios cuando creó a Adán y Eva, Él esperaba que el hombre y la mujer se sujetaran. Porque aquí cabe una pregunta en ese aspecto. Miren, hermanos, ¿y qué tenía de especial que el hombre no comiera del árbol del bien y el mal? ¿Acaso Dios quería ocultarle al hombre la maldad? ¿Ah? Hay gente que cree que la gravedad del pecado era conocer la maldad. Hay gente que cree eso. Que mire, es que lo grave del pecado es conocer la maldad, por eso nosotros debemos de cuidarnos y no conocer la maldad. Y eso es mentira. ¿Sabe por qué? Porque Dios conoce el bien y el mal, pero no por eso es pecado. Es que tener conocimiento de la maldad no es pecado. ¿Qué era el pecado realmente? El pecado era la desobediencia. O sea, la gravedad del pecado de Eva y de Adán no era haber comido
Hay gente que enfatiza eso. El pecado original, haber comido la manzana, dice. No, si es que la manzana no tenía nada de malo. Lo que estaba de malo era la desobediencia. Es como que uno de padre le diga al hijo, mira, no me vayas a tocar eso, porque si lo tocas te cae. Y el hijo podrá decir, pero papá, qué malo tiene que yo lo toque. No lo voy a destruir, no le voy a quitar nada que yo lo toque. Si es cierto, no le quita nada. La maldad está en la desobediencia. En la desobediencia. Y Dios enfatiza muchas veces eso. Me acuerdo ahorita de la Biblia en el Antiguo Testamento nos presenta una historia. Que había un pueblo de una tribu del pueblo de Israel, que el padre de ellos, es decir, el que había, de los cuales ellos eran descendientes, les había dado un mandato a sus hijos. Acuerden que aquel tiempo los hombres no tenían 2 hijos, ¿verdad? Tenían montones, 7, 8, bueno, solo Abraham tuvo, Jacob tuvo 12. Entonces, lo normal era que los hombres tuvieran muchos hijos. Entonces, una vez, uno de esos hombres, a sus hijos les mandó que fueran guardados para Dios. Y que se guardaran de no beber vino, de no vivir en casas construidas con manos, sino que vivieran en tiendas como había vivido Abraham. Y los hijos eran tan obedientes a su padre que por las generaciones lo hicieron. Es decir, era un pueblo que no bebía vino y no vivía en casas hechas, sino que vivía en tiendas en el desierto. Y era parte del pueblo de Israel, que el pueblo de Israel ya tenían casas, ya tenían ciudades. Pero ellos, en obediencia al mandato de su padre, no vivían en casas hechas, sino que vivían en tiendas y no bebían vino. Entonces Dios manda a uno de sus profetas y lo utiliza como un ejemplo para el pueblo de Israel y le dice, mirad vosotros, pueblo de Israel, le dice, estos han obedecido a la voz de su padre, le dice, siendo su padre hombre. Y ahora vosotros, casa de Israel, siendo yo vuestro Dios, no me habéis obedecido, dice. O sea, a Dios haciendo énfasis que estos hombres habían obedecido una voz de hombre. Y el pueblo de Israel, que supuestamente obedecía a la voz de Dios, no lo obedecía, siendo el Dios. Entonces, miren ahí, el énfasis de Dios estaba en el hecho de la obediencia. Igual en este caso, el énfasis está hecho en la obediencia o la desobediencia. Y relata acá, en el versículo 12, que resulta que el hijo menor, ¿verdad? Dice ahí, le dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre, lleno de amor, no le puso ningún pero, ¿verdad? Viene y reparte los bienes. Y le da al hijo menor la parte de sus bienes. Ojo, le dio no lo que era en dinero, le entregó los bienes. Le entregó casa, le entregó la parte de los animales, le entregó la parte de las cosas de oro. Le entregó todo cuanto le correspondía a él como herencia. Interesante, no voy a andar en eso, pero interesante es que realmente el padre no había muerto. Y ustedes saben que la herencia se entrega cuando el que va a heredar ha muerto, ¿verdad? Entonces, resulta que el hijo, ¿qué es lo que en el fondo, detrás de todo eso está? ¿Qué es lo que deseaba? Deseaba independencia. ¿Por qué? Porque mientras él no había recibido la parte de su herencia, ¿quién administraba lo que a él le correspondía? El padre, ¿verdad? El padre, que aunque el padre aún en su derecho de estar vivo podía tomar en cuenta a bien como él quisiera de esos bienes, porque él era el dueño todavía. Pasa a ser parte o dueño los hijos cuando él fallece. Pero Dios, o el padre en este caso, se lo da. Se lo da al hijo, que está pidiendo independencia. Ahí vemos dos cosas. Una, la actitud de Dios, y una, la actitud del hombre. Cuando el hombre decide independizarse de Dios, Dios no lo impide. Hay gente que pregunta, mire, pero ¿y dónde estaba Dios cuando
la culebra, Satanás estaba engañando a Eva y Adán estaba comiendo de la manzana? ¿Por qué no intervino y cayó como un rayo entre la mujer y la serpiente? Porque Dios es un Dios tan lleno de amor que Él respeta nuestra libre decisión, sea esta buena o sea mala. Pero mire, ¿por qué Dios no interviene cuando una persona se quiere suicidar? Porque Dios respeta la voluntad de cada quien, sea buena o sea mala. Así que cuando alguien quiere quitarse la vida, Dios respeta esa decisión. Y Dios por eso no interviene. Puede dar un consejo, puede dar un mensaje llamando la atención, pero Él no evita. Porque hay gente así, va bien simplista para pensar, va. Pero mire, porque si Dios es amor, ¿por qué entonces Dios permite tanto sufrimiento? Dice. Es que Dios lo permite porque te respeta a ti, para empezar. Te respeta como ser humano, como persona. Entonces Dios dice, si aún tú sabiendo lo que es bueno no lo haces, y así lo quieres seguir haciendo, pues te doy tu libertad. Fíjense, ¿cómo es Dios? Que Dios no es un Dios que nos tuerce el brazo, ¿va?, para hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? Sino que es un Dios que nos da libertad. Pero también vemos la actitud del hombre, que es la actitud de quererse separar de Dios. Mire, ese es el gran dilema, o el gran dilema humano a través de toda la historia, ¿no? Que el hombre, aunque sabe que necesita de Dios, que el hombre, aunque sabe que Dios es real y vive, el hombre aún así quiere seguir viviendo su vida independientemente de Dios. Mire, hace poco leí una noticia de que en un cierto país, un gobernador, me parece que es de un estado, pidió al pueblo, así en un comunicado, le pidió al pueblo que orasen por él, para que Dios le diera a él sabiduría para tomar la mejor decisión que debía de tomar. Mire, no tardaron en gente ingenua y tonta, porque es pensamiento tonto, que empezaron a decir de que deberían de quitar a ese gobernador porque ese gobernador estaba mezclando la religión con la política. ¿Así? Y yo dije, ¿qué pensamiento más ingenuo y tonto de esta gente? Que se molestan porque el hombre pida que reconozca su necesidad de ser guiado por Dios para poder tomar una buena decisión. Y les digo, y ahí uno encuentra y uno dice, bueno, la gente que está pensando, ¿verdad? Pues precisamente esto, que saben que están tan mal, que saben que están viviendo una vida tan terrible, pero aún así quieren vivir independientemente de Dios, aún viendo que esa vida independiente de Dios les trae fracaso y miseria. Y eso es lo terrible. Porque uno mira que este joven toma la independencia y el padre se lo permite, pero ¿qué dice después? En el versículo 13. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició todos sus bienes viviendo perdidamente. Oiga eso. Si uno toma una escala, uno encuentra que primero el hombre entra en un estado de terquedad. ¿Qué es el estado de terquedad? Es cuando el hombre se vuelve terco, que aún sabiendo que lejos de Dios no puede hacer nada, él sigue queriendo estar lejos de Dios. Él sigue queriendo apartarse de Dios. El Señor Jesús lo dijo bien claro, ¿verdad? Apartados de mí, nada podéis hacer. Así es el ser humano. El ser humano apartado de Dios no puede hacer nada. Pero aunque el hombre reconoce, man, mire, y hasta los políticos, los mismos políticos reconocen que el gobierno de los humanos para los humanos no ha servido. ¿Cuál es el gobierno de los humanos para los humanos? Es el gobierno que hemos tenido
desde los tiempos del Señor Jesucristo, en que los hombres gobiernan a los hombres. Porque hasta los días del Señor Jesucristo, Dios gobernaba. Dios gobernaba a los hombres. Y ahora los hombres vienen en la política misma, dicen, no ha servido lo que hemos hecho. Mire, y por eso tenemos guerras, hermano. Por eso hay diferentes estilos de gobierno. Por eso hemos tenido tantas guerras donde se han peleado formas de gobernar. Que un sistema socialista, que un sistema capitalista, que el feudalismo, que los tiempos de los reinados, que el tiempo de la anarquía. Esos han sido los sistemas de gobierno humano. Esos han sido los sistemas de gobierno humano que en más de 2 siglos han persistido en la humanidad. Pero la Biblia nos enseña que hasta que venga el sistema teocrático, que es el sistema donde Dios gobierna al hombre, entonces los hombres alcanzarán todo el potencial y todos los anhelos que siempre han deseado. Ahora bien, el hijo se aleja de Dios o se aleja de su padre. Así el hombre, si lo vemos de una segunda perspectiva de que Dios y el hombre se han apartado, así el hombre a través del tiempo se ha venido apartando de Dios. Y ahí cabe aquello que yo les decía a ustedes, que la teoría darwinista, es la que dice que el hombre desciende de los monos, que desciende de los peces, que desciende del pollo, y toda esa locura, ¿verdad? Entonces ellos posicionan al hombre desde una posición terrible, la de un animal, y que va escalando hasta una posición que está sobre los animales. Pero la Biblia enseña que el hombre es al revés. Ha estado en la posición que ha sido sobre los animales. Ahí en Génesis, cuando Dios le dice, señoread sobre los animales, las bestias del campo y todo eso. Entonces, Dios lo colocó sobre toda la creación. Pero el hombre en su alejamiento de Dios se ha ido haciendo como los animales. A manera que el hombre poco a poco se va pareciendo más a un animal que a un ser humano racional. ¿Sí o no? Fíjense en eso. ¿Por qué, hermano? Miren cuando se suelta un par de hombres o mujeres a pleito. Bueno, pero ni los animales he visto así. La idea machista del hombre de tener una y otra mujer, ¿de dónde viene? Ellos dicen, es que eso es ser hombre. No, eso no es ser hombre. Porque un verdadero hombre tiene una sola mujer. Los que son así, hermano, son los animales. Porque usted sabe que los perros tienen una, tienen otra. Y les da igual. Una vez me acuerdo que veía en el Facebook uno de esos pósteres así, el que suben. Y salían 2 monos ahí platicando y le dice un mono, ¿ya oíste lo que dicen los humanos? No, le dije, ¿qué? Dicen que descienden de nosotros, ¿vas a creer? Le dice. Y le dice al otro, ¿cuándo me has visto a mí con 2 monas? Le dice. O sea, y es cierto, ¿no? El mono tiene una sola mujer para él. Pero los hombres no, los hombres quieren tener 2, 3, 4. Ajá. Y no digámoslo los hombres, también las mujeres. Porque hay mujeres también que quieren tener 2, 3 maridos. Entonces, ahí donde uno dice, bueno, en realidad el hombre no está evolucionando, está decayendo a ser como animal. O sea, el hombre no viene del animal, el hombre va para ser animal. Cada vez. Sí, increíble, pero es una realidad. Si no, miren cómo matan, pues. Si como que están matando a otro animal, ¿sí o no? Entonces, hay uno en el corazón que no lo quiera, comprende que el hombre va en una desevolución, en retroceso a la evolución. Pero ¿qué genera eso? ¿Qué produce eso en el ser humano? Es el alejamiento de Dios. El hombre, cuanto más se aleja de Dios, va siendo más perverso. Su corazón se va convirtiendo más en el de un animal que en el de un ser racional. Un ejemplo de eso es la nación de Estados Unidos.
Estados Unidos, cuando se funda y nace como una nación profundamente cristiana. Sus bases, sus leyes son cristianas. Por eso, hasta hace poco, un presidente no podía ser presidente de los Estados Unidos si no estaba casado. Un presidente de los Estados Unidos no podía tirarse, un candidato a la presidencia no podía lanzarse a ser candidato si había tenido más de un matrimonio. ¿Y de dónde venían esas reglas? ¿De dónde venían esas leyes? De una nación que se fundó profundamente cristiana. Pero ahora, ¿cuál es el referente de Estados Unidos? Cuando uno mira a Estados Unidos, ¿qué mira? Mira una nación, una sociedad profundamente depravada, hermano. Una nación profundamente destrozada desde sus bases. Eso produce el alejamiento de Dios. Que es lo mismo que le pasó a este muchacho, al hijo pródigo. Llegó al punto del egoísmo. Llegó al punto del egoísmo y se entregó a la excesividad de los placeres mundanos. Y como dice el versículo 13, ¿verdad? Viviendo perdidamente, gastó todos los bienes que poseía. ¿Un creyente le pasa lo mismo? Sí. Cuando un cristiano vive independientemente del designio de la palabra de Dios. Mire, y eso sobra hoy en día. Yo por eso, algunos se quejan de mí porque yo siempre cuando se trata de alguna cuestión, alguna decisión, me remonto a la Biblia. Y hace poco una hermana me decía eso, es que usted, hermano, ¿y qué dice la Biblia? ¿Y qué dice la Biblia? ¿Y qué dice la Biblia? No, pensemos nosotros. No, le dije. Porque en el momento en que yo empiece a pensar por mis propias ideas, por mis propias prudencias, me voy a equivocar. Me voy a equivocar. Pero cuando yo me dirija a la voluntad de Dios, que es su palabra, entonces yo al menos sé que no me puedo equivocar. Porque Dios me va a estar dirigiendo. Pero les repito, hoy en día hay muchos cristianos así, que viven la vida ajena de la palabra de Dios. Y sueltan en ira. Y dicen, yo así soy, punto. Y a mí nadie me va a cambiar porque yo así soy. Pero dice que es cristiano. Gente que se dice cristiana y pleitista, hermano. Mira, a mí me da pena eso. Que digan que cristiano y se dan un gran show ahí que todo el mundo lo mira. Una gran vergüenza para mí. Porque yo siento que nos dejan mal a todos los cristianos, pues. O cuando un policía dice, yo pensé que los cristianos no mentían, los evangélicos no mentían. Mira, hermano, eso es como que nos dieran una bofetada en la cara. Pero lamentablemente la iglesia, hablando de la iglesia en general, no es acorde a la palabra de Dios. Por eso. Y leemos en el versículo 14, que dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Eso es lo que pasa cuando uno se aparta del Señor. Viene un hambre espiritual, que no puede ser llenada si no es solamente por la presencia de Dios. Es cuando el hombre empieza a no hallarle sentido a la vida. Es cuando el ser humano empieza a sentir que no vale nada la existencia. En que uno ya no le haya sentido a la familia, ya no le haya sentido al trabajo, y uno dice, ¿y para qué? Allá afuera el mundo vive así. Porque cuando el mundo está alejado de Dios, el hambre espiritual es cada día más terrible en ellos. Imagínense usted con el hambre física, que usted empieza a sentir hambre, ¿verdad? Usted puede pasar un tiempo sin comer. Siente el hambre, pero no es tan grave, ¿verdad? Pero viene el segundo tiempo de comer.
siente el hambre, pero aún no llega a un grado que sea tan terrible. Y así va pasando, hasta que llega un momento, hermano, en que la falta de comida es mortal. Es mortal. El cuerpo, dicen de que al cabo de 3 días empieza, el sistema digestivo se desactiva. Es decir, el estómago deja de pedir comida porque está exigiendo pero no recibe. Entonces él lo que hace es desactivarse, es decir, se apaga. Entonces ya el ser humano pareciera que ya se siente bien. Y eso es lo que pasa. Aún en el ámbito espiritual es igual. Cuando un creyente se ha alejado de Dios, los primeros días comienza a sentirse mal. Se siente mal y dice, no, he dejado de orar, he dejado de leer la Biblia, debería de ir a la iglesia. Y a veces lo quieren calmar oyendo unas alabanzas por ahí. Pero pasan los días y de repente se da cuenta que el hambre como que ya no está. Y ya miente y no se siente mal. Y ya puede insultar y no se siente mal. Y ya puede hacer como se le venga en gana y no se siente mal y no siente que esté mal con Dios. Es cuando uno encuentra a esa gente que uno le dice, ¿y usted cuando hace eso cómo se siente? No, yo no siento nada. Bien me siento porque me desquito, le dicen a uno, cuando hablan de la venganza. Es porque su sistema espiritual de hambre ha sido desactivado. Pero ¿qué pasa cuando el cuerpo se ha desactivado, el sistema de absorción de energía, el sistema digestivo es desactivado? El cuerpo empieza a comerse a sí mismo, fíjense. Por eso ustedes van a ver que cuando los niños mueren de desnutrición o las personas mueren de desnutrición, mueren todos esqueléticos, todos succionados, como que fueran ya ancianos, ¿verdad? Que se están consumiendo. Es porque su mismo cuerpo ha empezado a comerse a sí mismo. Empieza a succionar las grasas, todas las energías que pueda contener, y es donde la piel empieza a resecarse, a pegarse a los huesos, y entonces la persona empieza a ponerse tan seca y tan débil, que siquiera levantarse de la cama ya es un gran esfuerzo para él. Porque su cuerpo se está autocomiendo, autosuccionando. Pero llega al punto en el cual, cuando pasa, porque una persona lo más que puede llegar a vivir sin comer son 40 días. Entonces, al llegar a los 40 días sin probar ningún alimento, sin ninguna cosa que le pueda dar energía, entonces la persona inmediatamente su cuerpo colapsa. Su sistema circulatorio colapsa porque ya no hay energía, ya no hay nada que consumir. Entonces el corazón se para, el cerebro deja de funcionar y la persona muere de inanición. Por eso se llama así, muerte por inanición. Quiere decir, muerte por inactividad. O sea, su cuerpo ya no tiene actividad porque ya no tiene energía de dónde obtenerla. Entonces el corazón se para. Es como un carro, ¿verdad? Que usted puede llenar el tanque del carro y dejarlo encendido ahí. Y usted va a venir quizás al siguiente día y lo va a haber encendido. Y viene otro día y lo va a haber encendido todavía. Y así pueden pasar varios días, pero llegará un momento en que usted regresará y el carro estará apagado. Y usted va a decir, pues ¿y quién lo apagó? No, nadie. Lo que sucede es que lo que le produce la energía dejó de estar. ¿Y qué es lo que produce la energía? El combustible. El combustible. Agotado el combustible, el vehículo se apaga. Lo mismo el cuerpo. Agotada la energía, el cuerpo se para. Esa es muerte por inanición. Pues lo mismo pasa en lo espiritual. Cuando el hombre espiritual no está siendo alimentado con la palabra de Dios, con la oración, con el congregarse, con el estar ayunando, estar buscando la presencia de Dios en vigilia, entonces el espíritu muere por inanición, muere de hambre. Y llega un momento en que la persona entonces ya no tiene vida espiritual, ya está muerta. Aquí en el paso es que el hijo pródigo, ¿verdad?, llegó a sentir hambre. El mundo todavía también está en eso, en ese periodo de hambre. Porque el hombre ha tratado de llenar esa hambruna o llenar ese vacío de hambre espiritual. Y ya lo hemos hablado, no es el tema hoy, pero ya lo hemos hablado. Que el hombre trata de llenar esa necesidad espiritual de hambre de Dios con baile, con mujeres, con fama, con riqueza. Trata de llenarlo con vicios,
con todas esas cosas que cree el hombre que le da la felicidad. Pero al final, lo único que trae es más desesperación, más dolor, más hambre. Por eso Jesús dijo, venid a mí que yo soy el pan de vida. Y aquel que coma y beba, dijo, de mi cuerpo y de mi sangre, no tendrá hambre ni sed jamás. Por eso, yo por un día lo decía, nosotros fuimos creados para vivir junto al Señor. El ser humano no fue creado para vivir lejos de Dios. Fuimos creados para vivir junto al Señor. ¿Qué sucede con aquellas cosas que fueron creadas para vivir junto con nosotros y de repente un día las dejamos por ahí aventadas? ¿Qué pasa? Imagínense un celular, por ejemplo. Vamos a poner un ejemplo, un celular que está de moda. ¿Qué sucede con un celular que fue creado para que nosotros lo tuviéramos, lo anduviéramos, lo utilizáramos, lo cargáramos? Pero un día de repente vamos a algún lugar, al de un familiar tal vez, y lo dejamos por allá. Y le decimos, no me lo traiga, otro día que yo vaya me lo tienen. Cuando usted regresa a esa casa por ese celular, varios días después, ¿cómo cree que lo va a encontrar? Descargado, apagado. A lo mejor si fue demasiado el tiempo, la batería arruinada, porque una batería que está puesta en un lugar sin ser utilizada se arruina. Por eso en los manuales dice de que cuando usted no va a utilizar algo por muchos días, quítele la batería. Pues lo mismo el ser humano. Cuando el ser humano fue creado para estar con Dios, pero el hombre está lejos de Dios, sin Dios ese ser humano se arruina. Se arruina. Entonces, el hambre espiritual vino a este muchacho. Versículo 15 dice, y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y el verso 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, dice. Allí estamos ante la ruina total. ¿Por qué? Porque en el relato, en aquel tiempo que un judío fuese a apacentar cerdos era como lo peor de lo peor, hermano. O sea, hoy nosotros no sé qué se imagina usted que podría ser lo peor que usted pudiera llegar a hacer. Ir a recoger botellas, dice, ¿no? Que le manden a lavar los baños. No sé, ¿verdad? En los Estados Unidos dicen que cuando uno va indocumentado, a eso lo mandan, ¿verdad? A hacer los trabajos que los gringos no quieren hacer. Aquellos trabajos que para ellos son denigrantes. Entonces los latinos lo vamos a hacer. Pero, no sé, yo el trabajo que siento así como que, aunque ningún trabajo es denigrante, sino que el trabajo exalta al hombre en realidad, pero hay cosas que uno considera que yo jamás llegaría a hacer, ¿verdad? Y yo creería que una de esas cosas que yo jamás llegaría a hacer sería bailar en un nightclub. O sea, ya llegar a eso, yo sería como que ya de plano llegaste a lo más bajo, ¿verdad? O otra cosa que pudiera ser lo más bajo es, hermano, llegar a mendigar. A llegar a la calle, vivir en la calle y tener que mendigar. Creo que sería ya tocar el fondo, hermano. Pues este joven, eso era lo parecido, eso era lo equivalente en aquel tiempo. Había llegado a tocar el fondo que ahora tenía que cuidar cerdos y darles de comer a cerdos. Y no solamente los cuidaba, sino que dice que era tanta el hambre que tenía, que deseaba siquiera comerse la comida de los cerdos. Las algarrobas, que era un tipo de planta que era dulce y que era utilizada para darle a los cerdos, no era algo comestible para los humanos, porque la semilla interna era dura. Entonces, pero a los cerdos les gustaba. Pero ese muchacho llegó tan bajo, que llegó a desear la comida de los cerdos. Óigame, llegar a desear la comida de un basurero, creo yo que sería llegar tan bajo, ¿verdad? Llegar a desear, hermanos, un plato de comida que les ponen a un perro, creo que sería llegar bajo, ¿sí o no? Yo he visto eso muchas veces, en casos ya los extremos. Hombres que se han dado al trago, se han entregado
a la droga, terminan así, fíjense. Yo me acuerdo, una escena me acuerdo muy bien, allá por el mercado central del lado del Boulevard Venezuela. Una vez íbamos una cuestecita de por ahí y estábamos frente a un basurero hacia un costado y no me acuerdo, había por una razón no podíamos pasar todavía, había un pequeño tráfico y se me ocurrió ver a un lado y vi a uno de estos hombres que son mendigos que andan ahí con su montón de bolsas y todo sucio, barbado. Y me dio tristeza verle que estaba tratando de cocinar, hermano, un pedazo de carne que había encontrado chuco ahí, en el mismo basurero. Y había puesto unos pedazos de ladrillito ahí y estaba encendiendo fuego ahí. Y así en un pedazo de tapadera de esos botes de leche había puesto y ahí quería como asar o cocinar la carne. Pero la carne chuca, sucia. Y a mí me dio en el corazón porque yo dije, qué triste, qué lamentable, ¿verdad? Y me quedé pensando, ¿qué habrá llevado a este hombre a llegar a tal grado? Llegar a caer tan bajo de tener que comer basura, lo que desechamos nosotros, el querérselo comer. Y yo digo, qué terrible. Pero así, hermano, es lo mismo en el ámbito espiritual. Cuando el hombre se ha alejado de Dios, se ha independizado de Dios, y ha llegado al hambre espiritual, lo que le sigue es la ruina total. Por eso los hombres sin Dios, sin Cristo, no tienen vida verdadera. No es de extrañarse que sus hogares estén destruidos. No es de extrañarse, hermanos, de que realmente no tienen nada de valor en sus vidas. Podrán tener muchas cosas materiales, pero espiritualmente están en una ruina completa. Por eso el Señor dijo, ¿de qué le sirve al hombre si ganare todas las riquezas del mundo, pero al final pierda su alma? ¿De qué sirve? Entonces, a la luz de esto, uno puede ver esa caída. Y es la misma caída a través del tiempo del ser humano. El ser humano, desde que se independizó de Dios, cayó luego a alejarse de Dios. Se apartó de Dios por causa del pecado. Y por eso el hombre, uno nota cuando usted lee la Biblia, desde el Génesis para acá, uno encuentra esto, fíjense. Es bien interesante eso. Cuando la lean, noten eso. Que los hombres, aún en los tiempos de Abraham, conocían a Dios. Conocían a Dios. Porque le dice el faraón a Abraham, le dice, ¿qué has hecho? Has hecho que Jehová casi me mate, cuando Abraham le engañó diciéndole que Sara era su hermana y él la quería tomar por mujer. Y le dice el faraón, ¿qué has hecho? Has hecho casi que me mate Dios por tu culpa. Fíjense, el faraón, el rey de una nación pagana, conocía a Dios. Pero los hombres en el tiempo fueron olvidando a Dios. En su alejamiento, en su caminar, fueron olvidando a Dios, para que ya cuando venimos al libro de Éxodo, encontramos a un faraón que no conoce a Dios. Que le dice a Moisés, ¿quién es ese el Dios de los hebreos para que yo los libere? Como diciendo, ¿quién es ese tal que yo ni conozco? Y por eso Dios tiene que mostrar su poder contra Egipto. Fíjense. Entonces el hombre va siendo degradado, porque hoy el hombre igual no conoce a Dios, ¿no? Y hoy ya no solo no lo conoce, ahora el hombre se crea diferentes ideas de Dios. Y dicen los hombres, hay muchos caminos para llegar al cielo. Dice el hombre, no solo Jesucristo fue Dios, también hay otros que han sido Dios, dice. Y hacen a Buda Dios. Y se inventan a Alá como Dios. Entonces, el hombre, ahí uno nota nuevamente a la luz de la Biblia, que el hombre se va degradando. Y por eso les digo, no es de extrañarse que de aquí, hermano, a unos cuantos siglos más, los hombres ya no sean hombres, sean animales. Sean animales. Si no, mire cómo se comportan hoy. Se embriagan hasta que pierden todo sentido de raciocinio, hermano. Si como dicen, ¿verdad? Un bolo, darle una patada. Cosa sencilla.
Hasta un perro pone más resistencia ante una patada, ¿verdad? Y así va el hombre. Ahora, lo terrible es que nosotros como creyentes vayamos así también. Y es ahí donde uno debe hacerse estas preguntas. ¿Será que hemos querido hacer las cosas a nuestra manera en lugar de sujetarnos a los preceptos divinos? Porque si hemos estado haciendo las cosas a nuestra manera, o sea, como decimos, yo creo, yo pienso, yo digo, entonces estamos mal. Porque un verdadero creyente hace las cosas como Dios manda que se hagan. Porque Dios no manda algo solo por querer mandar. Dios manda que se hagan las cosas porque Él sabe lo que es bueno y lo que es correcto. Dios sabe. Ayer hablábamos en la noche de eso, del noviazgo. Se hablaba en la iglesia. Y se hablaba de por qué debe de haberse un noviazgo correcto, que agrade a Dios. Y decía el hermano, no un noviazgo por tener novios y ya va con el número 20 de novios. No es prueba y error la cosa, decía el hermano. No es que probando, a ver si alguno sale bueno, no. Decía él, si vas a entablar una relación de noviazgo, que sea con ese con el cual has decidido llegarte hasta casar. Por eso decía él, es importante saber elegir quién va a ser tu novio. No es probar un novio y no, este no me pareció, y otro, no, este tampoco me parece, y otro, no. Es un novio. Y eso es lo que la Biblia enseña. Claro, la Biblia no habla de noviazgo, habla de compromiso, pero es lo mismo, es lo equivalente. Ahora, también deberíamos de preguntarnos, ¿hay alguna área que no estemos inclinando hacia o nos esté inclinando hacia la independencia de Dios? Es que mire, por eso los cristianos vivimos tantos problemas, hermano. Porque muchas veces hacemos cosas independientemente de la voluntad de Dios. Nos metemos a hacer cosas que no son la voluntad de Dios. Y cuando nos va mal, algunos hasta se quejan con Dios. Que por qué Dios permitiste, que por qué Dios dejaste que me pasara esto, que por qué Dios dejaste que lo... Y Dios dice, ¿y que yo te metí ahí? Pues? ¿Y que yo te llevé para ahí? Pues? Pero es que Moisés sabía lo que decía cuando le decía a Dios, si tú no vas con nosotros, no nos movemos, le decía. No nos movemos y tú no vas con nosotros. Igual decía David, si tú, Señor, no vas conmigo a la guerra, yo no voy, le decía. Así debemos de ser nosotros. No deberíamos de meternos en nada si no es que el Señor va con nosotros. El problema es cuando nosotros nos llenamos de soberbia y terquedad y nos metemos a hacer cosas que Dios no nos ha dicho que hagamos. Y eso en todas las... Porque aún como cristiano uno puede decir, no, vamos, voy a ir a hacer esto en el nombre del Señor, vamos a evangelizar ahí esos grupos de cipotes y Dios no te ha mandado. Ahí viene todo tastaseado. Porque uno debe de hacer las cosas cuando Dios le ha mandado que haga. Pero cuando Dios no ha mandado nada. Mire, y de eso hay montones de historias. Hombres que han ido y contratado un estadio porque dicen, no, a mí Dios me ha dicho que voy a tener una gran campaña multitudinaria y que vamos a alquilar el estadio y lo vamos a pagar. Y a las horas de las horas que hacen la campaña, ¿no? Unos 20, 25 personas y ahí con la gran deuda, ¿no? Con la gran deuda. Así en todas las áreas. Haciendo nosotros préstamos solos, ¿no? Comprando cosas que Dios no nos ha avalado. Y ahí estamos. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Que debemos de cuidarnos y depender de Dios totalmente. No buscar una independencia, sino depender del Señor en todas las áreas de nuestra vida. Cerremos los ojos, oremos. Llamémosle Padre, que estás en los cielos, Señor. Gracias